Voy a leerles así de pie, hermanos. En el libro de Ezequías, en el capítulo 22, el versículo 30. Dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no las destruyese, y no lo hallé. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. En esta tarde hablaremos, Sandy Luna, Sandra Salazar y yo, de tres aspectos de la oración. La oración personal, la oración como iglesia y la oración intercediendo a favor de muchos hermanos. Y en esta tarde voy a hablar, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, de la importancia de la intercesión por nuestra nación. Todos cuando venimos a la oración, y aunque no vengamos aquí a la oración, usted ora en su casa, sabemos que nuestro país está muy mal. No tan solo nuestro país, sino el mundo entero. Alguien decía, un economista, nuestra nación está en bancarrota. Y todos nosotros la otra vez nos decían, levante la mano quien ha sido asaltado. Pues muchos la levantamos, muchos. Y hemos visto la destrucción que está habiendo en nuestra nación. Y en esta tarde el Señor nos llama a todos nosotros, a jóvenes, a niños, a mujeres, a ancianos, a hombres y mujeres de edad madura, a que intercedamos por nuestra nación, a que estemos muy atentos en los días que estamos viviendo, hermanos. Días malos, muy malos, en los cuales sin duda, como ya lo hemos oído, la venida del Señor está cerca y necesitamos estar muy apercibidos y necesitamos interceder por esta nación tan amada que Dios nos ha dado, por esta nación que es tierra de nuestros padres, por esta nación que Dios nos dio, una nación llena de riquezas incalculables, riquezas grandes de las cuales muchos hemos sido beneficiados, hermanos. Por esta nación necesitamos interceder, por esta nación maravillosa. Y la palabra del Señor, hablando de la necesidad por la que tenemos que interceder por nuestra nación, le dijo así a un pueblo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, matar, hurtar y adulterar prevalecen, homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual la tierra se enlutará y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Mucho clamor hay por todo lo que estamos viviendo, pero también la palabra del Señor, nadie se lamenta por sus pecados, hermanos. Nadie. Todo se le echa la culpa al narcotráfico, al gobierno. El gobierno no hace nada, los políticos, claro, hay mucha verdad. Pero estamos así por nuestro pecado, hermanos, por el pecado de esta nación, que ya no hay nada que no se haya hecho de maldad en esta nación. Por eso estamos así. Por eso no hay agua, por eso está la contaminación, por eso el robo, por eso el hurto, por eso las pasiones vergonzosas, que ahora todo se acepta. Todo está permitido. Todo hay que respetar. Lo malo, ¿sí? Y está aquí una llamada de atención para nosotros, ¿sí? Una invitación del Señor. Hagamos vallado. ¿Qué es un vallado? Seamos una protección para esta nación. Seamos una protección con la intercesión, con el dolor que tenemos que sentir por esta nación, incluso por muchas familias que están aquí de nosotros y no conocen al Señor.
por esta nación, por los amigos de las escuelas, jóvenes, niños, sus maestros, sus compañeros, hermanos, sus compañeros de trabajo, hermanas, las vecinas, en sus lugares, en sus colonias. Tenemos que interceder, hermanos. Tenemos que interceder por esta nación. Y muy alertas, hermanos, porque hoy se está publicando en naciones como Colombia, como Chile, naciones de Latinoamérica, que los evangélicos somos un peligro. ¿Sí? Hay un escritor colombiano que se llama Santiago, y no recuerdo hoy su apellido, muy connotado, y escribió un libro hablando que los evangélicos para Colombia son enemigos de la nación, es un peligro. Y en nuestro país también se está llamando eso, y se nos está encerrando a muchos en ese círculo, ¿sí? Porque también hay falsos maestros y falsas doctrinas, y todo lo que se llame cristianos o que se diga, se hable de Dios, nos encierran a todos, hermanos. Y necesitamos interceder por todo eso, hermanos. Necesitamos orar, que Dios derribe esas fortalezas de engaño que se está hablando de que los cristianos. Salió una mujer ahí de Bolivia, está presidente Evo Morales en nuestro país, ¿sí? Y los que tomaron el gobierno, salió una mujer con la Biblia y diciendo que Cristo ya iba a tomar esa nación, ¿sí? Y haciendo mofa de sus dioses, de tantas cosas nos están encerrando, y nosotros tenemos que interceder. Y tenemos que proclamar el evangelio. Pero intercesión, hermanos. Intercesión por esta nación, porque no nada más basta que nos quejemos. Necesitamos clamar y dolernos por los que se pierden. Ayer oía yo a un joven que decía, quitar la indolencia. Indolencia es que no sintamos dolor cuando debemos sentir dolor, aunque no sean nuestros familiares. Los jóvenes se pierden, hermanos. Y la palabra del Señor dice, como en muchos hogares, en aquellos días del pueblo de Israel, entró el enemigo por las ventanas, por las puertas, por todo el lugar donde se le abrió espacio, como dice aquí la palabra del Señor, en la brecha. Se ha abierto un espacio en nuestra nación para todo tipo de pecado, para todo tipo de maldad, ¿sí? Y necesitamos interceder por ella. Necesitamos hacer ese vallado y pararnos en la brecha ahí, en esos lugares donde se ha abierto lo poco que había bueno en nuestra nación, o lo mucho. Y ahí no hay nada, hermanos, no hay nada ya. Y necesitamos pararnos en esa brecha, como el Señor dice, párate en la brecha. Ahí donde estamos viendo el pecado, ahí predique el evangelio, hermanos. De testimonio de lo que Dios hizo. De testimonio, y no olvidemos lo que Cristo hizo. Hoy usted está y yo estamos aquí porque alguien predicó la palabra a nuestras vidas. Alguien oró por nosotros. Alguien nos trajo a la iglesia. Alguien gastó su dinero y su tiempo por nosotros. Y hagámoslo por la nación, porque es un mandato de Dios. Ir y predicar el evangelio, interceder por nuestro país. Ninguno nos sintamos seguros, porque ciertamente Cristo va a venir por nosotros. Ciertamente nosotros, el Señor tiene cuidado de nosotros. Hasta el fin de los tiempos, Él sabe todo lo que está pasando. Él lo sabe. Y Él nos librará y nos guardará. Pero ¿qué hay de nuestra nación? ¿Qué hay de los que se pierden, hermanos? ¿Qué hay? Intercedamos en este tiempo por todo esto. Aún para los ancianos, los que están en su casa y dicen no puedo venir a la oración. Muchos no vienen a la oración, hermanos. Todos estamos ocupados. Ojalá y estemos ocupados en lo bueno, hermanos. Y no como dice la palabra del Señor en Lamentaciones, que muchísimos entretenían la vida. Muchísimos el tiempo entreteniendo la vida, hermanos. Creyéndonos seguros en el Señor. ¿Y qué hay de nuestra nación? ¿Y qué hay aún de las familias que son nuestras y no nos dolemos por ellos?
Y nos cansamos porque decimos, ya les hablamos y no quieren oír. Y ya dejamos de orar, hermanos. Nunca hagamos eso. Nunca. Porque el pueblo de Israel, hermanos, aún con sus pecados, aquel profeta dijo, nunca peque yo delante de Jehová, de dejar de orar, de interceder por esta nación. Aunque Dios iba a destruir a Israel. Y Moisés se puso en la brecha y dijo, no lo hagas, Señor. Y no porque Dios lo quiera hacer, no porque Moisés fuera bueno, sino porque el corazón de Dios ya estaba en este hombre. Y él busca en esta tarde, el Señor busca hombres y mujeres, y niños y ancianos, como la palabra de Dios dice, que Ana de Fanuel en el libro de Lucas, una mujer de más de 80 años que servía al Señor con oración y ayuno. Y este hombre Zacarías también, y miraron la gloria de Dios. Para aquellos que dicen, estoy anciano, estoy en mi casa o tengo enfermedad y no puedo, interceda a Dios, sirva a Dios, sirva a Dios. Y los que estábamos aquí entreteniendo la vida y no hemos hecho nada por interceder por nuestra nación, hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y ponga en nuestro corazón un dolor grande por esta nación. Un dolor grande. Porque de verdad, hermanos, que nuestra nación está muy mal, hermanos. Y en esta tarde, esta es mi participación, hermanos. Esta es mi participación. Y qué importante también es que usted tenga en cuenta, hable de la palabra. Hable de ella, pero su testimonio, acuérdese, hermano. Y el Señor dice, si nuestros frutos y nuestra vida y nuestro testimonio y nuestros hechos, hermanos, no son mejores que los del mundo, no somos dignos de Dios. No somos dignos de Dios. Si usted y yo, hasta hoy como estamos viviendo, no tenemos buen testimonio en nuestra casa, con nuestros hijos, con los vecinos, con la familia, no somos dignos de Dios, hermano. Porque mucha gente por allá proclama que somos más los buenos. Así se oye, es que somos más los buenos. ¿Sí? Nuestros hechos mejores que los del mundo, porque tenemos la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios está en nosotros. Intercedamos por nuestra nación, hermanos. Que sean derribadas fortalezas de iniquidad, de pecados, de pasiones vergonzosas. No hay ni por qué mencionar todo eso, porque es exaltar el pecado. Pero verdaderamente es algo triste y vergonzoso y devastador lo que estamos viendo y oyendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos un poquito chaparritas y no nos vemos. No sé si alguien me pudiera ayudar para que esto se baje. ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces nos vamos a levantar. Sí. Bueno, hermanos, nuestra hermana Tere ha tocado cosas importantes. Y nosotros somos la respuesta a este mundo. Somos la respuesta a este mundo. Dios nos dejó aquí con un propósito, ¿sí? Y hay algo muy importante que la iglesia puede hacer. Tal vez nosotros no podamos tener políticamente influencias, pero tenemos cosas maravillosas porque podemos mover la mano de Dios, la mano de Dios. Y yo quisiera que empezáramos a leer, nuestros hermanos los tienen allá, un versículo, dice así la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El siguiente versículo dice,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y estos dos versículos nos dicen, acerquémonos, ¿sí? Acerquémonos. Y yo les quiero decir algo, Dios, estos versículos nos dice, acerquémonos. El primero nos dice, acerquémonos a Dios, ¿y qué va a pasar? Él se acercará a nosotros. Y nosotros en este tiempo, yo les decía, como iglesia, tenemos la respuesta. Nosotros sabemos perfectamente en quién hemos creído, ¿sí? Y nuestro Dios nos invita a acercarnos a Él. Dice también la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:4 nuevamente, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿sí? Y esta piedra viva, que es Jesucristo, nos da esta invitación, acércate a mí. Jesús mismo le dijo a quienes Él les predicaba, vengan a mí, vengan a mí. Y en esta hora Él nos hace esa invitación. Podemos decir, pues si ya se nos ha dicho que oremos, que intercedamos, en los cantos, ¿verdad? También, en nuestro himno que leímos, gracias. Así me siento más segura. Acerquémonos, acerquémonos. Y yo en esta hora, hermanos, quiero preguntar, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué no se acerca? Si por medio de los cantos, por medio de las predicaciones, por tantas cosas, predicaciones y predicaciones nos dicen, ora, busca, intercede, clama, ¿por qué no se acerca? ¿Qué es lo que impide a su vida que usted se acerque? Usted mismo se conoce. Hay un versículo más bien un pasaje muy sonado del hijo pródigo. Todos lo sabemos. No tiene caso que ahorita, que es muy grande, lo mencione. ¿Qué pasaba en el hijo pródigo? Él había pecado, se había gastado la herencia y se había ido. Se sentía indigno, ¿sí? Se sentía indigno. Se sentía indigno y por eso él no se acercaba a su padre. Pero ¿sabe una cosa? El hijo tomó una decisión y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe una cosa? Dios quiere que tomemos decisiones. Decisiones. Si usted está en pecado, tome decisiones. Venga a Dios y el Señor será amplio en perdonar. ¿Qué decisiones tiene que hacer en su vida para que se acerque a Dios? Tome un tiempo en las mañanas, levántese más temprano o apague la tarde en la noche la tele a tiempo. Ya no más, me voy a hincar y voy a orar. ¿Sí? Si usted tiene tiempos en la tarde, en lugar de ver qué hay en Netflix o qué hay en Facebook, me voy a acercar a Dios. Este hijo tomó decisiones. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una vida terrible, alimentándose con la comida de los cerdos. ¿De qué nos alimentamos, hermanos? De que tomemos decisiones para acercarnos a Dios. Estos versículos nos invitan, acercaos a Dios. Pero si usted sabe que hay cosas que le impiden acercarse, llévelas al Señor, llévalas al Señor. Hay una situación que nosotros debemos de entender. Jesús ya pagó el precio. En Efesios dice
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida, juntamente con Cristo, nos dio vida. Eso es lo que somos nosotros, somos vivos de entre los muertos. Allá afuera hay un mundo perdido, un mundo muerto en delitos y en pecados, pero nosotros estamos vivos, pero a nosotros se nos ha traído el evangelio. Jesús ya pagó. Entonces, hermano, ¿qué cree? Acérquese confiadamente. ¿Por qué? Porque usted ha sido hecho digno, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y dice también en Efesios 1:7, por quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. No por lo que nosotros hagamos hecho, tenemos redención, hermano. Y cuando Satanás venga a usted a engañarlo, a acusarlo con sus pecados, recuerde estos versículos: por su sangre tengo entrada hasta su misma presencia, porque así dice Hebreos: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Sí? Usted tiene entrada porque por Jesucristo, ¿verdad? Nada le impide, hermano, nada. Si hay pecado, tráigalo, porque Jesucristo le hace digno. Gloria a Dios. Hay algo muy importante que yo quisiera mencionarles también en este pasaje. Dice que su padre lo abrazó, le puso un anillo y lo vistió. Y también hizo una gran comida. ¿Y sabe qué, hermano? Que nosotros hemos olvidado lo que nuestra hermana Yolita no ha olvidado. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Busqué en el diccionario qué quiere decir poner un anillo. Y dice que el anillo quiere decir autoridad, identidad. ¿Sí? Cuando los reyes firmaban con su anillo, ese decreto tenía que cumplirse, porque el rey ponía su anillo. Pues imagínese, el padre le puso el anillo al hijo. ¿Sí? Entonces, hermano, Satanás ha querido que usted se olvide quién es. ¿Quién es? ¿Qué es usted, hermano? Es hijo de Dios. ¿Sabe que somos hijos de Dios? Somos herederos de las promesas de Dios. Dice la palabra: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y ese anillo nos trae la identidad de que somos hijos de Dios. ¿Sí? También herederos. Y también dice coherederos con Cristo Jesús. Entonces, todas las riquezas del Padre que le dio a Jesús son suyas, hermano. ¿Qué riquezas tenemos? Tenemos autoridad. Algunas veces, hermano, Satanás no quiere que nosotros nos acordemos que tenemos autoridad, ¿sí? Nos atemoriza, ¿sí? Nos atemoriza y nos lleva a entender: tú no puedes orar por esta situación porque no eres digno. Pero ¿qué cree? En Cristo tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Dice en Lucas 10:19, que ese no lo vamos a leer porque tengo poco tiempo. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19, lo lee en su casa. Jesús nos lo dio. Tenemos autoridad. Este padre vistió a su hijo de anillo y el Señor nos ha vestido de autoridad. Puso sus vestiduras también el Padre en el Hijo. El Señor nos ha dado la armadura del soldado. La armadura del soldado que muchos hemos leído, la tenemos, hermano. Y de esa manera usted puede orar con autoridad, ¿sí? Orar como un hijo de Dios. Pero ¿sabe qué también nos sucede? ¿Por qué no nos acercamos a Dios? En primer lugar, dijimos, porque no estamos
conscientes de todo lo que tenemos. Dijimos, somos hijos, tenemos herencia, tenemos autoridad. Recuerde esto, ¿sí? Tenemos la identidad de Jesús. Pero también, ¿sabe qué pasa? Tenemos desconocimiento de lo que Dios es para nosotros, de lo que Dios es para nosotros. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a pedirle un favor a alguien, ¿qué es lo que piensa? A fulanito no, porque no lo conozco, porque no le tengo confianza. ¿Cuántos han pensado así? ¿Cuántos? ¿Verdad? O que vamos a pedir el consejo a alguien, andamos buscando, ¿a quién le platicaré mi problema? Al hermano, porque siento que él tiene capacidad, porque siento que él me va a dar un buen consejo, o le tengo confianza. ¿Y sabe qué? Eso necesita usted hablar del Señor. Vengo al Señor porque le tengo confianza. Vengo al Señor porque lo conozco. Vengo al Señor porque sé que Él me va a contestar y mi oración va a llegar a su presencia y va a intervenir en mi necesidad. Entonces, ¿qué necesita? Conocer. Cada día más conocer al Señor, conocer sus promesas. Y dice un salmo muy hermoso, Salmo 9:10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjese bien, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y esto algunas veces lo tomamos como muy habitual. Pues en el nombre de Jesús. Pues venimos en su nombre. ¿Qué dijo el Señor? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Estamos confiando en un poderoso nombre, porque dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermano, tenemos el poder de su nombre. En el nombre de Jesús usted puede reprender a Satanás. En el nombre de Jesús usted puede enfrentarse a este mundo, esta generación maligna y perversa. ¿Qué dijo David cuando se enfrentó al gigante? Tú vienes con tu jabalina y tu vestidura, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y lo destruyó. Nosotros podemos destruir muchos gigantes en el nombre de nuestro Dios. Y nosotros podemos pensar, ¿qué es Dios? ¿Cuál es su nombre? En la antigüedad había muchos nombres del Señor. Jehová, dice, Él se revelaba como el proveedor, como Jehová Jireh, como nuestro sanador, como Dios fiel, como lento para la ira y grande en misericordia, como todopoderoso. Y de muchas maneras Él se va a revelar personalmente a ustedes, porque así es el nombre del Señor. Entonces, hermano, tomemos en este tiempo. Hay muchas cosas en el mundo, pero nosotros somos la iglesia que tenemos la respuesta para este mundo. ¿Y qué quiere el Señor? Que nos acerquemos confiadamente, sabiendo que Él es nuestro Dios, conociéndolo como su gran poder que Él tiene para con nuestra vida, y no olvidando quién es usted, hermano. ¿Quién es usted? El Señor se manifestó en muchos milagros en la antigüedad, pero ¿qué cree? Dice la palabra, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Amén. Puede hacer lo mismo que hizo. Puede parar el sol como lo paró con Josué. Puede hacer que como los amigos de Daniel, ¿verdad? Que entraron a un horno de fuego y le dijeron al rey, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, puede sacarnos. Y hermanos, en este tiempo Dios puede librarle de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, pero si usted conoce quién es usted y quién es su Dios. Dios les bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Ojalá estemos cumpliendo el propósito de hablarles de la oración. ¿Es así? La oración como país, la oración como iglesia. Sandy nos quiso hablar de la identidad que tenemos en Él. Y yo quiero hablarles de nuestro modelo. Nuestro modelo siempre será Jesús. ¿Qué dice la Biblia de Jesús acerca de la oración? Es el camino que tenemos que seguir, que tomar como ejemplo y seguir. Y dice Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted quiere revisar su vida de oración, veamos a Jesús. Yo quiero leer algunos pasajes que nos hablan. Jesús hizo muchas cosas, pero algunos pasajes que nos ilustren esa parte. Me gusta algo que dijo un autor y se lo voy a leer. Dice que Jesús vivió una desesperada dependencia de su Padre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dependió del Padre siempre, siempre. Y dice que nosotros también estamos hechos de la misma manera, para depender de Dios y estar en unión con Jesús. ¿Cuándo Jesús oró? Dice que Jesús oró para bendecir los alimentos, oró por panes y peces y alimentó a una gran multitud. Se dice también que Jesús oró para elegir a sus discípulos. Dice que se fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando terminó de orar fue y eligió a sus 12. Se dice que Jesús oraba en las sinagogas. No dice específicamente que oraba en las sinagogas ningún pasaje, pero las sinagogas eran una casa de oración y Jesús frecuentaba esos lugares, así que iba al templo a orar. Jesús oraba solo también. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús buscaba esos momentos para orar. Oraba antes de hacer milagros. Cuando resucitó a Lázaro, lo hizo delante de la gente, había sobre todo muchos judíos, y Jesús hizo una oración en público. Y dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y sabemos que resucitó a Lázaro. Jesús también oraba adorando al Padre. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se alejaba de las multitudes para estar solo y orar. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús también invitaba a orar a sus discípulos. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús también enseñó sobre la oración. Dijo, orad para que no entréis en tentación. También dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. También Jesús les enseñó a los discípulos le decían, enséñanos a orar, y les enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es toda una enseñanza de oración, no es el repetirlo exactamente, sino aprender la forma como Jesús les enseñó a orar. Y en una primera parte dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y tiene continuidad el Padre Nuestro. Ahora, hay algo muy importante en la oración. Jesús siempre oraba conforme a la palabra. Siempre lo hacía. Inclusive hay momentos que Él mencionó la palabra textualmente para orar a Dios. Y hay algo más. El pastor muchas veces ha predicado, ¿verdad? Que no solo es orar, sino la congruencia de la oración con nuestra vida. Y Jesús tenía eso. En el Getsemaní, cuando Jesús sabía que iba a la cruz, fue confrontada su naturaleza, su carne, su padecimiento. Y Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y se dice que una segunda vez oró, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el versículo 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y quiero hasta el final de todo esto definir qué es la oración, hermanos. ¿Qué es la oración? En su manera más sencilla, solo es un diálogo del hombre con Dios. En su manera más sencilla es un diálogo. A veces uno tiene que decirle a la gente que no conoce a Dios la diferencia. La gente sabe rezar muchas veces y a veces nos preguntan qué es la oración. Yo creo que a usted le ha pasado también. Hay comentarios y nos dicen que por qué oramos con tanta confianza a Dios. Y a veces nosotros tenemos que explicar qué es la oración, a diferencia de un rezo, por ejemplo. Pues es un diálogo con Dios, es acercarse con confianza a Dios, como ya lo decía Sandy. Pero la oración aún implica más que eso. Ya les explicaba también porque oramos en el nombre de Jesús, en el conocimiento de Jesús. A veces confundimos, aunque es así, Dios es bueno, hacemos peticiones a Dios y somos invitados a eso. También eso es la oración. Pero sabe que es un acto de comunicación, pero que también tiene adoración. Debe tener una parte de adoración a Dios, de reconocimiento a Dios, y después le expresamos nuestra petición. Es una relación íntima con Dios, donde disfrutamos su presencia y nuestra unión con Cristo. No solo es pedir, no solo es algo lejano, es algo íntimo. Y nuestra oración tiene diferentes matices, no sé de cuál sea su experiencia. Hay oraciones que no las olvidamos, donde se desgarró el corazón, donde nos derramamos delante de Dios, donde lo conocimos más íntimamente, no aquella oración superficial, una oración íntima, y queda ahí como una huella. Cuando yo conocí a Dios en mi primera experiencia con Dios, yo no sabía nada de Jesús, yo era bien ignorante, hermanos, bien ignorante. Yo no sabía ni quién era ni Jesús, ni quién era José siquiera, que decían que el padre era católica, pero era totalmente ignorante. Cuando yo conocí a Dios, lo que supe hacer fue derramarme delante de Dios. Yo dije, yo encontré algo y aquí voy a poner mi vida y aquí voy a poner toda mi necesidad. Nadie me había dicho quién era Jesús, hermanos. Pero recuerdo aquel momento yo estaba postrada, estaba pasando por una crisis matrimonial, de esas donde Dios nos lleva al desierto, donde estamos solos. Y yo decía, ni siquiera puedo ir con mi familia porque pues me están viendo que estoy sufriendo, que esto se está cayendo, pero busqué a Dios y estaba postrada. Y le dije, si tú existes, aquí está mi vida. Lo busqué en los secretos sin saber. Y Dios tomó mi vida, después lo supe. Hubo otro momento de crisis que yo le decía a Dios, Dios, si tú existes, tócame. Yo sentía un vacío, una soledad en todo mi ser, hermanos. Aunque había familia, yo sentía una soledad, de esas soledades a donde Dios nos lleva, a nuestras realidades. Y le dije, Señor, tócame. Hermanos, en mi experiencia entró un calor que me invadió, entró por mi cabeza y ese calor abarcó todo mi ser, todo mi ser. Y yo dije, sí existes. Sentí que abrazó hasta mis entrañas. Dios me dio experiencias de intimidad con Él. Yo creo que a usted también. Es imborrable. Ahí no había nadie, era Dios y yo. Y he tenido crisis en mi vida donde también no hay nadie, Dios y yo. Dios nos lleva a momentos íntimos, íntimos. Alguna vez una hermana, la hermana Eloísa, decía que la oración también es un ayuntamiento con Dios, una intimidad. No hay nadie, solo está usted y Dios. También Dios nos lleva a eso, porque allí somos ministrados. Allí conocemos más de Dios. Le hemos querido mencionar diferentes formas de oración, entender la conciencia y orar por el país, saber quiénes somos en Él. Somos el recurso de Dios para que Él se mueva. Pero también Dios quiere tener esos momentos íntimos con nosotros. Él nos da ese tipo de experiencias también. Y dentro de la oración está la presencia del Espíritu Santo. Él es el que ministra, el que se mueve, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora le voy a decir una definición que nuestro pastor una vez hizo de qué es la oración. Dice,
La oración es la sustancia que desata el poder de Dios hacia el hombre y somete el poder de Satanás. Eso es la oración. Por lo que nosotros oramos se mueve el poder de Dios. Y solo quiero concluir con esto, hermanos. Siempre me gusta este pasaje, me gusta mucho. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios, hermano? Este pasaje dice que Dios le anhela celosamente. Dios le anhela en esa intimidad, escucharle. Cuando nosotros oramos se mueve el poder de Dios. Dios podría hacer todo, ¿verdad? Él es Dios. Pero cuando nosotros oramos a favor de muchas cosas, el poder de Dios se mueve. Con esta parte concluimos el hablarles de la oración. Quiero invitarles a que estén de pie, hermanos. Y quiero pedirle, si usted entendió en alguna de las partes algo para usted, tal vez la oración personal, tal vez usted esté pasando por alguna situación, tal vez usted ha dejado de orar por el país, tal vez como iglesia, tal vez no cree tener la autoridad, no cree tener aquello con lo que Dios nos da para tener la confianza de acercarnos. Quiero pedirle, hermano, que si en algo usted tuvo una reflexión, venga al altar. Vamos a pedirle perdón a Dios. Si no hemos orado como Él lo planeó, como Él lo pensó, como dice su palabra, como iglesia, hermanos. Si no hemos orado de esa manera. Tal vez no hemos tenido esa intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Y dice que Él es celoso. A lo mejor hay algo que se interpone, hermano, para que usted no derrame su verdadera necesidad, su corazón delante de Dios. O si a usted le duele algo de nuestro país. Quiero que levante la mano si a usted le duele algo de nuestro país. No me diga qué, pero ¿le duele algo que ve con frecuencia? A mí me duele mucho el homosexualismo, hermanos. Me duele mucho. Porque es un abuso continuo donde ya la persona da autoridad para caer en esos abusos y en esa depravación. Quiero pedirle, hermano, que si en algo usted tuvo una reflexión, venga al altar. La palabra dice que clamemos a Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare mi nombre, Él nos escuchará, hermanos. Venga al altar y dígale. Si le duele el país, venga y dígale, Señor, esto me duele. Haz algo en medio nuestro, haz algo por nosotros. Tú nos oyes en el nombre de Jesús. Si a lo mejor es su vida, hermano, es un pecado con el que usted no puede. Venga al altar, hermano, y vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Vamos a derramarnos en la presencia de Dios. Vamos a suplicar su ayuda, su favor. La palabra quiso hablarnos de esa confianza, esos recursos que tenemos en Dios. Lo que nos toca a nosotros es orar, es buscarlo, es hablar con Él, es dialogar con Él en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo, hermanos. Ahí en su lugar también, incline su rostro o hínquese en su lugar si no quiere pasar. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Nos acercamos a ti. Nos hemos acercado a ti, Señor, sabiendo, Dios, que tenemos, Señor, la cercanía, oh Dios. Tenemos, Padre, la entrada directa hasta tu misma presencia. Gracias porque nos has hecho hijos. Gracias por las herencias que nos has dado, Señor. Mira que en esta hora, Señor, hemos entendido que nos has dado ejemplo de buscar el rostro, Señor, de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo. Aquí estamos como iglesia. Aquí estamos. Perdona nuestros pecados. Llévanos a tu misma presencia. Aquí estamos poniéndonos en la brecha, Señor, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, Señor, por nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Padre, por cada persona que no te conoce, por nuestro país, nos ponemos en la brecha delante de ti para interceder, Señor. Tú nos has dejado aquí como luminares en medio de esta generación maligna y perversa,
pero tú dices en medio de la cual resplandecéis. Aquí está tu iglesia, Señor. Haznos resplandecer, que tu Espíritu Santo nos haga resplandecer. Oh Señor, has puesto este tesoro en vasos de barro para que resplandezca este tesoro, Señor, y que alumbre a este mundo. Gracias por ser la luz del mundo. Gracias por ser la luz de la tierra. Haznos entendidos en lo maravilloso que somos delante de ti, Padre, para impactar, Señor, a nuestro mundo. Gracias porque tú quieres, oh Dios, hacer maravillas en medio nuestro, y lo creemos, que tú harás maravillas en medio de tu pueblo, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y veremos tu gloria, Señor, veremos tu gloria. Así lo creemos, Señor. Tú, oh Dios, te levantarás en medio nuestro y pelearás las batallas de cada uno de tu pueblo, Señor, y veremos tu gloria. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solo quiero leer un último versículo mientras mis hermanos pasan. Dice en Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabe que su oración es perfume delante del Señor? El incienso se quemaba y llegaba hasta la presencia de Dios. Eso es oración. Cuando usted ora, es perfume al Señor. Sí, Dios les bendiga.